Tras el tiroteo de 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, Trump declara que todos los afganos que llegaron a Estados Unidos bajo la administración Biden serán reexaminados. Decenas de personas han muerto tras la combustión de un enorme complejo residencial al noreste de los territorios de Hong Kong. Hay cientos de desaparecidos. 2 soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron tiroteados y gravemente heridos en Washington, D.C. a última hora del miércoles a unas 2 manzanas de la Casa Blanca, en lo que las autoridades dicen que fue un ataque selectivo. Los soldados fueron desplegados por el presidente estadounidense Donald Trump al movilizar tropas de la Guardia del estado de Virginia Occidental. Las autoridades han detenido a un ciudadano afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden. En controvertidas declaraciones, Trump dice que todos los afganos y extranjeros en general que entraron bajo su predecesor serán reexaminados y potencialmente expulsados. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. Trump anunció que había ordenado al secretario de Defensa Pete Hegseth el despliegue de 500 guardias nacionales adicionales en Washington para reforzar la seguridad. Actualmente hay unos 2.200 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense procedentes de varios estados. Tras este incidente, Trump ha prometido reprimir aún más la inmigración que ha descrito como la mayor amenaza para la seguridad nacional. El número de muertos por el incendio de Hong Kong ha aumentado aún más, con al menos 55 fallecidos en los edificios de apartamentos que se incendiaron en el distrito de Tai Po y 279 personas desaparecidas. La policía arrestó a 3 ejecutivos de una constructora por homicidio por negligencia grave después de que las investigaciones iniciales revelaran que se utilizaron y almacenaron materiales inflamables en el edificio, los cuales, según creen, no cumplían con las normas de seguridad contra incendios. Más de 800 bomberos luchan contra las llamas en el lugar, pero aún no han logrado controlar el incendio, que lleva más de 18 horas activo. 700 personas han tenido que ser evacuadas de los edificios. Uno de ellos dijo que su esposa seguía en el apartamento. La llamó por teléfono para que escapara, pero el pasillo y la escalera estaban llenos de humo, así que no tuvo más remedio que volver a entrar. Otro dijo que no estaba en casa, pero sus familiares lo llamaron, así que regresó. Otros residentes les dijeron que las alarmas de incendios no funcionaban. El complejo residencial, construido en la década de 1980 y recientemente renovado, constaba de 8 edificios con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Las autoridades informaron que el incendio se inició en el andamio exterior de uno de los edificios, un rascacielos de 32 plantas, y luego se propagó al interior del edificio y a los edificios colindantes, probablemente debido al viento. El gobierno venezolano ha aplicado sanciones contra 6 aerolíneas internacionales que habían suspendido sus operaciones a Caracas. La medida entró en vigor después de que venciera el plazo de 48 horas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dio a las compañías para reanudar sus vuelos. Las aerolíneas cancelaron sus rutas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera el pasado viernes una advertencia en la que pedía a las aerolíneas comerciales que extremaran la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Venezuela lo que va es para adelante. ¿Qué puedo decir aquí entre nos? Adelante, presidente. Y el que se coma la luz, hay leyes. El que se coma la luz. La crisis se produce mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe como parte de una operación anunciada en noviembre para combatir el narcotráfico. El miércoles, la Fuerza Aérea estadounidense reveló que bombarderos estratégicos de largo alcance habían realizado demostraciones de ataque en aguas del Caribe esta semana.
Europa debe mantener la presión sobre Rusia. El tono empleado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea fue firme y directo. En su intervención ante la Eurocámara, Ursula von der Leyen subrayó que el objetivo de Moscú no ha cambiado. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. Europa trabaja para ajustar el plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos sin consultar a sus aliados. Y en ese proceso ha quedado claro un principio esencial. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Para garantizar asistencia financiera a Ucrania, Ursula von der Leyen recordó que había presentado 3 opciones y no ocultó su preferencia por el préstamo de reparaciones, que implicaría utilizar los activos rusos congelados en la Unión Europea. Francia pondrá en marcha un programa de servicio militar voluntario en el verano de 2026, según ha anunciado este jueves el presidente Emmanuel Macron. El programa reclutará a jóvenes de entre 18 y 19 años seleccionados durante una jornada de movilización a petición propia y en función de las necesidades de las Fuerzas Armadas. Los voluntarios prestarán servicio durante 10 meses, comenzando con un mes de formación inicial en habilidades militares básicas y manejo de armas, seguido de 9 en una unidad militar desplegada únicamente en territorio francés. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Macron ha dicho que el programa pretende matricular a 3.000 jóvenes en 2026 para llegar a 10.000 en 2030 y a 50.000 en 2035. El ejército francés cuenta actualmente con unos 200.000 efectivos en activo y más de 40.000 reservistas, lo que lo convierte en el segundo de la Unión Europea, solo por detrás de Polonia. En una entrevista concedida a Euronews, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha declarado que la Unión Europea debe avanzar y proceder a utilizar los 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para conceder un préstamo de reparaciones a Ucrania. Options paper outlining different options for funding, but now indeed it's times that we stop discussing different options but agree what we do and move forward. And of all options, reparation loan is which can provide sizable support for Ukraine without putting additional substantial fiscal burden on EU or its member states. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, la emisión de deuda conjunta comunitaria y el mencionado préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia son las opciones contempladas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ofrecidas a los líderes de la Unión Europea. Ante el temor de Bélgica de represalias legales rusas si se utilizasen los activos congelados, el comisario ha subrayado que Bélgica no puede asumir sola este riesgo y que debe ser compartido por todos los países comunitarios. Dombrovskis también subraya que un mal acuerdo de paz para Ucrania tendría consecuencias directas para Europa. Well, we know also from history that appeasement of aggressor only creates more aggression, and Russia is openly talking about invading other countries, including EU and NATO countries. So it means if Russia would feel vindicated by this war and the results of this war, it will only create more aggression and this war will spread. Las declaraciones de Dombrovskis se producen antes de un discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, en el que advirtió de que, a pesar de la intención declarada de Rusia de entablar conversaciones de paz, su mentalidad no ha cambiado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan para poner fin a la guerra de Ucrania se ha afinado para abordar las preocupaciones de ambas partes después de que mediadores estadounidenses mantuvieran conversaciones con Rusia y con Ucrania. Trump afirma creer que se puede llegar a un acuerdo pronto, señalando que enviará a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana. Trump, a bordo del Air Force One, también anunció que enviará al secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, para mantener nuevas conversaciones con funcionarios ucranianos. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. En su forma original, el plan de Trump favorecía fuertemente a Rusia, exigiendo a Ucrania la cesión de una gran cantidad de territorio que incluía la totalidad de la región oriental del Donbass, la mayor parte de la cual actualmente está bajo control ruso. Los términos de la propuesta generaron preocupación entre muchos líderes europeos, quienes rechazan la premisa de que Ucrania deba ceder territorio. El martes, los líderes de la coalición de la voluntad, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer, mantuvieron conversaciones para discutir el nuevo impulso a la paz. Enfatizaron su apoyo a los esfuerzos de Trump, subrayando que las conversaciones van por buen camino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó el lunes que gran parte del plan de Trump es aceptable para Ucrania. Sin embargo, señaló que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense tan pronto como sea posible para ultimar los detalles de un marco de paz. Zelensky aseguró a última hora del lunes que la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable.